Ok, muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. La violencia de género en casos de víctimas de violencia, en el caso de mujeres, y vamos a hablar sobre agresores no violentos, la victimología de victimarios, nosotros vamos a hablar de esta cosa. Pero para los que van a seguir de alguna manera lo que es cierta forma de especialidad en psicología forense, es muy importante que ustedes entiendan primero que antes de conocer todo el procedimiento de cómo se evalúa, de cómo se desarrolla e interpreta los temas en evaluaciones psicológicas forenses como peritajes, médicos, psicológicos, es muy importante primero saber teoría. Si no sabemos teoría, es difícil comprender todo el panorama que refleja las leyes, los procedimientos psicológicos, el abordaje familiar, el abordaje terapéutico a todas las víctimas de violencia en nuestro país. La psicología forense tiene un gran objetivo, que es de alguna manera valorar el impacto de la violencia que sucede en nuestro país y poder transmitirlo en un documento para hacer otra parte, hacer justicia en nuestro país sobre un hecho que puede ser traumático o no necesariamente. ¿Okay? Ese es el objetivo. El objetivo de la psicología no es tratar, la psicología forense no es tratar terapéuticamente a una persona que ha sufrido un hecho, sino explicar cuál es el funcionamiento, el comportamiento de esta persona para hacer justicia. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo. La psicología clínica más va al otro ámbito, al ámbito del tratamiento psicológico, la terapia psicológica también, que los psicólogos forenses no vemos. Pero, esto sí es cierto, evaluar a una persona víctima de violencia es un mundo en el que hasta ahora no hemos podido, digamos, hacerlo con certeza. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas aristas en el comportamiento. Y la explicación de su comportamiento deviene de muchas otras explicaciones que a veces no necesariamente tienen que ver con el evento traumático que sucede en la vida. Bueno, eso me va a servir muchísimo a los abogados para explicar muchas cosas en este proceso. Vamos a ver la parte teórica de este aspecto. Porque si uno no entiende por qué hay que evaluar y por qué interpretamos de esta manera u otra manera en nuestros informes psicológicos. No hay forma de entender por qué una persona, en el caso que vimos hace poco de una mujer que no quiere denunciar a su pareja a pesar de que la quiso quemar. ¿Por qué? O sea, ahí está la pregunta ¿por qué? Y es que no entendemos qué hay detrás de eso de un marco teórico que explica por qué una persona se comporta de esta manera u otra manera. ¿Okay? Veamos entonces de qué se trata. Vamos a hablar de la violencia de género, aunque ustedes que tengan dificultades en entender qué es género, también al inicio, pero vamos a entender como una situación en la que vamos a hablar sobre las víctimas que son más seriales en nuestro país, que aquellas que representan más violencia, efectivamente son las mujeres. ¿Okay? Eso sí, no hay vuelta que dar. Vamos a ver pues, de qué se trata. Vamos a hablar de violencia de género. Y hay algo que tenemos que entender. Y como lo dice un estudioso de la violencia en el mundo, que hace planteamientos teóricos muy interesantes, como Echugrúa, y él dice que el centro de la violencia, en conclusión, el centro de la violencia está, por la generación del centro de la violencia, está en el entorno familiar. Pero a su vez, el arreglo, la forma como podemos resolver el problema de la violencia, también está dentro de la familia.
Es paradójico la familia. Puede construir cosas muy bonitas estando en familia. Pero podemos hacer y destruir cada integrante de la familia y hacerlo salvaje, violento, asesino o no, dependiendo muchísimo del entorno donde se desarrolla la vida, donde se desarrolla esta persona. ¿Okay? Entonces, uno de los planteamientos muy interesantes de él es que la familia es el entorno donde se genera casi todos los hijos. Ahora, hay una gran pregunta que empieza desde las universidades, que comienzan los chicos, y es que hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Antes de entrar a lo que significa hablar de violencia. Y hay mucha confusión en esto. ¿Okay? Lo que significa agresividad y lo que significa violencia. Y ahí está el kit del asunto, que hay muchas personas que no comprenden a qué se refiere esto. Agresividad ya se expliqué mucho, pero actualmente ya está aceptada por el ámbito académico internacional que la agresividad es innata al ser humano. Viene con nosotros la agresividad para poder sobrevivir. La agresividad ni es positiva ni es negativa, está dentro de nosotros, nos sirve para adaptarnos a este mundo. ¿Okay? Los bomberos, policías, tú defiendes a tu hijo, te defiendes del carro, te defiendes del esto, quieres estudiar, hacer un buen tratamiento, etc. La agresividad sirve para eso. Ni es positiva ni es negativa. Pero cómo utilizamos la agresividad, eso es distinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es violencia? Violencia es todo lo que aprendemos. A ser violentos hemos aprendido. La violencia se aprende. La violencia, desde que nacemos, vamos incrementando en nosotros conocimientos para poder ser violentos con ellos. Por ejemplo, uno no nace con conocimiento sobre cómo insultar, cómo mentar la mano, cómo golpear solamente en el cuerpo y no en la cara. Eso lo aprendo, ¿verdad? ¿Dónde aprendo a asesinar, a disparar, a cuchillar? Lo aprendo, viene conmigo, no viene. Eso no aprendo, eso lo aprendo socializar. Y a eso se llama violencia. Agresividad es otra cosa, es más innata. Pero es cierto que utilizamos la agresividad para ser violentos. Eso es cierto. Por eso es que todas nuestras políticas públicas que desarrolla el Estado están dirigidas a disminuir la violencia y no la agresividad. Y eso, yo tengo muchos debates especiales con abogados, jueces, psicólogos, y ahí surge la confusión cuando preguntan muchos abogados y muchos jueces sobre qué es agresividad y qué es violencia. Pero dígame usted, ¿él es agresivo o no es agresivo? Sí, todos somos agresivos, pero la persona no entiende qué estamos haciendo. ¿Okay? Deberían preguntar sobre esto. ¿Esta persona es violenta? Sí. ¿Él aprendió a ser violento? Sí. ¿Por su infancia? ¿Por problemas que tuvo, no sé, en su adolescencia? ¿Por problemas de drogas? ¿Por problemas de abandono? Etcétera, etcétera, que ha aprendido él a ser violento, a mentar la mano, a insultar, a pegar, ¿no? A abandonar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso que entonces, de lo que vamos a hablar hoy es sobre la violencia. La violencia, pero ¿de qué no? La violencia hacia la mujer. Básicamente, eso es aquello que nos lleva a eso. La violencia contra la mujer. ¿Ok? Entonces, veamos de qué se trata esto.
violencia? Que quede bien claro para ustedes, para los abogados, para los psicólogos. La violencia es hacer daño intencional. No puedes ser violento si no haces daño. ¿Okay? A una persona, a sus cosas, y es aprender. Pero se usa la agresividad para canalizar la violencia, obviamente. Pero recuerden que es aprendida estos hechos de violencia. Uno no nace violento, uno aprende a ser violento. Ok. Siguiente. Entonces, ¿qué será violencia de género? Ya sabemos que es violencia en general, pero ¿qué será violencia de género? Le vamos a pasar todos los PPTs, se los vamos a entregar a los que queremos, para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿qué será violencia de género? Efectivamente, es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro sobre la base de su género. Cuando hablamos de género, estamos hablando sobre eso. Ser femenino, ser masculino, ser mujer o ser hombre. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, es aquella que se ejerce de un sexo. En nuestro caso, y hay que ser claros, claramente, es la violencia que se dirige del varón a la mujer. ¿Ok? ¿En base a qué? A ser mujer. Por ser mujer. ¿Ok? Eso es la definición de lo que significa violencia. Veamos. Siguiente. ¿En dónde se presenta la violencia? ¿En qué etapa del desarrollo evolutivo del ser humano se presenta más la violencia? Cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno es adulto, cuando uno está en la senectud, cuando uno está más viejito. Entonces parece increíble. ¿Cuál será la etapa en la que, por ser mujer, nos maltratan más? A ver, ¿qué será? Ahora esto está cambiando, ¿no? ¿Será cuando uno es novio? ¿Será cuando es un matrimonio y hay una familia? En todas las áreas sociales. ¿Dónde se representarán más los hechos de violencia hacia las mujeres? Por ser mujer. ¿Dónde está? Dentro de la familia. Antes era cuando empezamos el noviazgo, pero ahora, aunque ustedes no crean, y tenemos muchas críticas sobre eso, pero en la familia se ha generado, de verdad, tantos casos, mucho más que el año pasado, y el año pasado mucho más que el año anterior pasado. Cada vez más las estadísticas están incrementándose. Todos los días evaluamos mucho más personas por casos de violencia familiar, o sea, de mujer, que anteriormente. Incluso están sobre las estadísticas de feminicidio mucho más. Entonces, algo está pasando en nuestro país. Creo que estas políticas públicas sobre cómo enfrentar el tema de la violencia hacia la mujer ha fracasado en nuestro país. Hemos invertido millones de soles durante casi 20 años desde que comenzó a funcionar todo este programa y no la hemos reducido, ni siquiera la hemos detenido. No la hemos reducido, ni siquiera la hemos detenido. Sería fantástico si hubiéramos detenido ahí nomás, bueno, pero no la hemos detenido. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Después de tanto tiempo, son millones de haber gastado abogados, psicólogos, asistentes sociales por todo el Perú, y lo seguimos gastando. Los factores externos no han sido solucionados. Porque en todo problema, y eso es verdad, en todo problema hay una causa y un efecto. Correcto. ¿Quién es el que causa la violencia?
margina la violencia. Y eso nos ha metido hasta en la cabeza. Estos programas, ¿no? Sí. La mujer es la que genera violencia desde que cría niño, desde pequeño. Le enseña a ser machista. Y eso es mentira. No es cierto eso. Bueno, será una parte, pero no todo explica por qué. Sino que todos seríamos violentos. No lo somos. El problema no está en eso. El problema es que hemos enfocado el problema de la violencia en las mujeres, haciéndolas responsables. No hay programa para mujeres, hay que empoderar a las mujeres, hay que hacer eso con las mujeres, hay que pronunciar a las mujeres, hay que proteger a las mujeres, como si ellos agredieran. Y no es el punto. ¿Quién es el punto de origen que genera todo esto? El varón como nosotros. Pero han hecho algo con nosotros. No. Si nosotros somos los que golpeamos, si nosotros somos los que pegamos, si nosotros somos los que humillamos, digamos, ¿por qué a ustedes les dicen que ustedes deben enfrentar la violencia, empoderarse, protegerles, etc.? ¿Y el otro? Y lo que genera la violencia es como dos chiquillos, ¿no? Los chiquillos que se pegan, ¿no? El agresor, vamos todos a proteger al menor, pero nosotros lo dejamos ahí y seguimos haciendo. Le damos las medidas de protección, aléjate de aquí, aléjate de allá, y el chico se busca otro chico a quien pegar, se busca otro chico a quien pegar, y seguimos con lo mismo. Hasta que un día se cansa, lo vuelve a agarrar y la mata. Pero con este chico violento, no hemos intervenido nada. Porque hemos pensado que tú, por dejarte pegar, necesitas protección. Tú debes levantarte y enfrentarte contra él, y eso se va a solucionar. Y eso no es una solución que nosotros 20 años que hemos vivido sobre estos temas de violencia. Tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Ya son 20 años. Pero esto no solo pasa aquí, pasa en el mundo. ¿Ok? Con menos intensidad en algunos lugares, con más intensidad en otros lugares. ¿Okay? Pero esto tiene que tener un cambio, pues si nuestro va a desbordarse, no vamos a poder ayudar absolutamente nada. Bueno, será bueno para los abogados porque tendrán mucho trabajo. Pero para nosotros los psicólogos sí va a ser. Pero por supuesto, ¿no? O sea, cuanto más litigio hay, pues mejor. No necesariamente, pero hay mucho más movimiento, digamos. Eso es verdad. Ok, veamos entonces. Hay muchas cosas que estoy seguro que aquí, las mismas profesionales, abogados, psicólogos, médicos, siguen teniendo en la cabeza, por más que se les dice, siguen teniendo en la cabeza ideas sobre su comportamiento y el comportamiento de los hombres, el comportamiento de los hombres. Hasta ahora, y no solo los hombres también, pero hasta ahora seguimos manteniendo estas cosas. Por ejemplo, mitos y realidades de la violencia hacia el hombre. ¿La violencia es innata en los hombres? No, no es innata en los hombres. Aprendemos a insultar, a mentar la mano, a decir que eres feo, eres fortuna de Dios. Eso aprendemos, eso escuchamos de alguien y ya, por el voto que tenemos, decimos cosas y lo dejamos a nosotros. Hay algo muy interesante que ustedes deben hacer y observar, y deben hacerlo ustedes, sobre todo los abogados cuando entran a juicio y el proceso, ¿no? Explicarse. ¿Por qué un hombre puede agredir a una mujer y llegar al punto de hasta asesinar? ¿Y por qué otros no? A pesar que la mujer los ha dejado, a pesar que lo presenta como otro hombre, etc. Lo clásico, lo opuesto que vamos a ver. ¿Por qué un hombre sí y por qué un hombre no? ¿Qué hace que un hombre sí lo haga? ¿Qué hace que otro hombre no lo haga? Mira, si somos pequeños, no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Pero cuando llegamos a ser adultos, nuestra propia naturaleza, la ley, la psicología, nos indica que nosotros tenemos algo especial cuando llegamos a la adultez. Y por eso es que somos sancionados por cometer delitos. Y es que llegamos a la edad adulta y somos capaces de entender y comprender lo que estamos haciendo. Se supone que a partir de los 18 años tú comprendes y entiendes lo que estás haciendo. Ojo,
por más que yo haya sufrido barbaridades en mi infancia, me hayan pegado, botado a calato en mi casa, me hayan insultado, no he crecido con papá, no he crecido con mamá, etcétera, etcétera. Cuando yo llego a ser adulto y tengo mi familia, no significa que por eso voy a maltratar a mi familia, ¿verdad? No. ¿Qué hace que estas personas maltraten y otras no? Incluso sucede con personas que han tenido todo el mal: afecto, atención, economía, buenos colegios, y también llegan alegrías. Es que no se trata solo de lo que te ha pasado en la infancia, de todo lo que has aprendido. No solo se trata de eso. Llega un momento cuando tú llegas a los 18 años, y eso debe entenderlo, tú eres capaz de decidir. Porque si no, ya estaría escrito el destino. O sea, diríamos, mi destino está escrito. Perdón, eso es, ¿verdad? Si yo sufrí, me han pegado de chico, me han abandonado, me han flagelado, he visto cómo pega a mi mamá, entonces ya mi destino estaría escrito, porque yo voy a ser así. Y no es así, sino que yo tengo, al fin y al cabo, la decisión de hacerlo o no hacerlo, no tengo mucho miedo. Mucho me pasa con agresores sexuales. Por ejemplo, cuando me preguntan si antes del momento de agredir a la niña, a la hija, a la sobrina, esta persona pudo detenerse o no detenerse, lo pensó o no lo pensó. Hay muchas personas que no me valoran. Dice, si yo entré, miré y no sé, pensé que no lo voy a hacer y no lo hice. Pero hay otras personas que bien, niña, dijeron, sí lo voy a hacer. Al fin y al cabo, tú tomas una decisión. No es que hay algo dentro de ti que te impulsa a hacerlo y que ya no puedes controlarlo y por eso lo haces. No, si fuera así, serías inimputable, porque no puedes controlar nada. Obviamente, eso sería, ya no rebasa tu razón, tu juicio, y bueno, pues lo dejas entender. Pero no sucede así. Tú tienes la capacidad de decidir qué es lo que vas a hacer. Por eso, es que de alguna manera es sancionado. Nos pide muchísimo explicar ese fenómeno. Los agresores. Bien, la violencia es una conducta aprendida, eso es una realidad. La violencia de los hombres a veces es motivada por algunas mujeres. ¿Qué dice el doctor? A veces es motivada por algunas mujeres, nos hacen tolerar mucho. No está mal, no está tan bien, no nos atiende. ¿Eso es motivado por nosotros? No, sí. Pero la mayoría de las explicaciones de los agresores dirán que sí. ¿Qué quiere que haga? Viene a las 11, 12 de la noche, cuando debe estar a las 5, y una vez está bien, 2 veces está bien, 4 veces está bien, pero ya 6 meses, todo le llega uno, entonces uno tiene que pagar esto, ¿no? O sea, y la mujer le viene a una es desviada, etc. Nos sacarán de quicio, tanto así como para decir, a veces es motivado por algún, o sea, da un motivo, como hay algunos que da un motivo o no. Contra la denuncia de violencia familiar, generalmente, bueno, el caso que yo tengo, en la realidad que tengo patrocinado varones, es que la mujer golpea al varón, y el varón trata de reprimir, le agarra las manos, así, manda a la mujer, se golpea más y denuncia. Ah, claro, esos son casos especiales. No digo, eso ya más, oye, esos son casos especiales. Son el mínimo, ¿no? Pero la policía inmediatamente dice violencia de género y al varón, de alguna manera, no es varón, por lo tanto tú no puedes defender. Entonces la mujer sí, porque hay una ficha que dice de riesgo y inmediatamente la denuncia. Eso ¿no? Sí. Pero esos son casos especiales, ¿eh? No vamos a generalizar, son el menor grupo, son del 100%, un 2, 3%, llegamos al 5%, y eso es más. La mayoría de los hechos de violencia que se presentan son ciertos. ¿Okay? La mayoría de los hechos son ciertos. Y si no entendemos los hombres, y no entendemos
entendemos eso de ustedes, no digo que no hay que hacer justicia, porque para eso estamos abogados, para demostrar que eso no es cierto. Eso está, ahí está el resultado. ¿Okay? Pero en la mayoría de los casos, sí, ¿no? Se viene tu patrocinada, que viene con los morados, etcétera, etcétera. Es complicado, y hasta que no las asesinan, no lo entiende uno, no lo comprende. ¿Ok? La violencia es responsabilidad absoluta de quien la ejerce. Además, pues, si tu esposa te golpea con su mano, no te hace tanto daño como un varón. No le hace tanto daño como que te peleas con un hombre, te da una cachetada, te insulta, te golpea el hombro y ya te agarrará, pero de ahí no va a pasar. No es para llevarle un rodillazo, quebrarle la nariz, ¿no? Casi hacerle el ojo, eso no es proporcional. No tiene sentido, ¿no? Hay formas y formas de resolver esa situación. Bueno, mira, la disfunción entre una pareja, normalmente los psicólogos que todo determina como una responsabilidad o falta de comprensión. ¿Por qué no la violencia también? ¿Es responsabilidad de los dos? Me refiero, cuando una pareja se separa, Ajá. es porque existe incompatibilidad de caracteres, no se entienden los dos, o sea, en cierta medida es una responsabilidad no poder conllevar una buena relación. Sí. ¿Por qué ese concepto no se puede aplicar a la violencia? Es mi pregunta. Es que la violencia es de dos, eso es verdad. Nosotros deberíamos, para ver un caso de violencia, toda la dinámica, evaluar a la víctima y evaluar a los puntos y observar, ¿verdad? Por supuesto. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no lo hacemos. A veces vemos a la víctima y a veces vemos a la víctima. En muchos de los casos vemos. Eso es verdad. Pero el caso que dice el doctor de incompatibilidad de caracteres, no siempre se da eso. Se da en pocas personas. Digamos el 30%. La mayoría se separa jóvenes por infidelidad. Eso es la verdad. Hoy en día, el 70% se separa por infidelidad. Y pretexto es, tú no me comprendes, yo no entiendes. Es que obviamente estás en otro aspecto y buscas las excusas. Eso no es verdad. Entonces yo encuentro excusas y no, incompatibilidad de caracteres. Pero hay gente sí que tiene incompatibilidad. O sea, ya no siente fe, ya no hay forma, no sé, eso es un poco complejo. ¿Los conflictos de pareja son privados? ¿Nadie debe meterse? No. Por la sociedad. La violencia, nosotros tenemos que participar. Si todos no participamos para evitar la violencia, este mundo se quema. Hay que enfrentar la violencia. ¿La violencia emocional es menos dañina que la física? No. Por supuesto. Por eso explica mucho lo que somos, cómo nos expresamos. Por supuesto. Mira, acá entonces un planteamiento de Chulúa que habla sobre aspectos conceptuales de los tipos de violencia que hay en torno a la mujer. Hay violencia de género sin historia. ¿Qué quiere decir una violencia de género sin historia? No. En que yo no conozco a esta mujer, sino que la daño en un determinado momento. Pero no tengo historia emocional, conductual, social con esta persona. Sí, ningún tipo de relación. Pero hay personas que son así, o sea, si agreden, son los menos, pero hay personas que agreden a mujeres así, sin conocer. Por ejemplo, en una discoteca, en una fiesta, en una reunión se encuentran por primera vez, el otro lo quiere tocar, está un poco mareado, no quiere, se deja y la golpea. ¿Hay historias detrás de eso? No la hay. Y evaluar a esas personas es distinto que evaluar una violencia doméstica, en la casa, ¿no? O una violencia contra la pareja, violencia con historia, en el que es mi novia, mi enamorada, mi expareja, mi exconviviente, mi exesposa, son ellas, y yo tengo una historia emocional, emotiva, conductual con cada una de ellas. Evaluar es distinto a que yo tenga una historia, a que no tenga una historia. ¿Okay? Que se realice en mi casa o que se realice en otro lugar. ¿Okay? Y hay una violencia cruzada en estos aspectos. Que lo vamos a ver básicamente para que ustedes entiendan cómo es que se manifiesta la violencia contra la mujer
en el ámbito ejecutivo. Y eso debe quedar claro. La violencia del hombre hacia el hombre. ¿Cuáles son esas variables sociales que a mí me llevan a agredir a alguien por conceptualizaciones que yo tengo aprendidas de la sociedad? Y tiene que ver con la ideología machista. Eso sí hay que reconocerlo y hay que entenderlo. O eso sí, la ideología machista está metida en nosotros, en los varones, por el entorno social. ¿No? Por ejemplo, una de las ideologías machistas muy interesante que ustedes lo interesan porque como todos lo sabemos es las mujeres más jóvenes son mejores que de nuestra edad o más adultas. Eso es innegable. No lo vemos. Si con quién está una chica de 30 te sientes más gozoso. Con una chica de 18 te sientes más estable. Eso es una ideología machista. De repente tenga algo que ver con la verdad, pero eso es una ideología en la que está impregnada eso, ¿no? ¿Por qué tengo que yo pedirle perdón? ¿Por qué yo tengo que decir, hombre, no, jamás? No, eso es ideología machista. No, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto. Pero lo otro está cambiando cada vez más. Antes los hombres no podíamos cocinar. Un poco, no, ahora hay cocineros fantásticos, ¿no? Joder, yo conozco compañeros que cocinan en su casa, se hacen sus picas, están ahí, etcétera, etcétera. Está cambiando. Pero la ideología machista nos ha diastado, eso es difícil de sacar. Esa ideología que tú eres menos y yo soy más, ¿okay? Que yo tengo que poner y tú no. ¿Okay? El reto de la libertad conquistada por las mujeres, esos son las barreras del enfrentamiento hacia el otro. Eso es. Mayormente si el hombre en una pareja hay este enfrentamiento por el tema de trabajo. Bueno, si la mujer gana más o la menos, a veces la vamos a ir a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, o sea que yo voy a estudiar un doctorado y ella también dice, sí, pero yo quiero estudiar la maestría. No, pero mira, a mí me falta más. Yo con un trabajo voy a ganar más. Tú te esperas un par de minutos y después yo termino y yo te ayudo. Pero ya entonces, ¿por qué tú sí y el otro no? ¿Por qué hay más posibilidades y menos posibilidades? No, o sea, eso se sigue implantando, ¿no? Y la misma mujer a veces dice, no, mejor sigue tú y yo me quedaré un poco más por un par de años y hasta que mis hijos también tengo que hacer algo, un acuerdo, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Si avanzamos, vemos la mejor manera que lo podemos hacer. El divorcio es una válvula de escape para evitar la violencia. La violencia hombre-mujer. El divorcio, la separación, etc. ¿O no? Se utiliza ahora. Pero no debería ser, pero se utiliza. O viviríamos así estando mal, seguimos. Perfecto, y separarse si están viviendo dentro de una violencia, creo yo. Pero no soluciona. No soluciona, pero sí. Evita violencia. Evita, pero Un tiempo, por lo menos. Generalmente el hombre a través de los hijos manipula las situaciones para que la violencia siga y no ría. A través de los hijos. Mira, eso es un gran debate. Sí. Y llega un momento en que la propia familia dice, o me separo, o no me separo. Y si me separo, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿No? Eso es no es tan fácil. Por eso erradicar la violencia es muy complicado, porque no sabemos si el divorcio o la separación va a actuar como una válvula de escape de la violencia, la va a terminar, o simplemente es transición para que luego se vuelva a manifestar. El problema es que para la pareja sí funciona, pero para los hijos, ¿no? Que son los principales afectados, no hay una aplicación de ellos, finalmente la otra persona lo va a sentir, ¿no? Y sigue todavía. Sigue la y aquí hay unos factores psicológicos. Vimos que las mujeres
la violencia hombre-mujer. Hay algunos factores psicológicos. Uno es la violencia en la familia de origen. ¿Por qué son psicológicos? Porque aprendemos. Aprendemos a cómo papá pateaba a mamá, insultaba a mamá o golpeaba a mamá. Los insultos que le hacía mamá, todo eso yo lo estoy aprendiendo. Eso es una variable que va a influir, no decidir, va a influir. Yo lo tengo guardado ahí. De mí depende si yo lo utilizo o no lo utilizo. Ojo, no es que todo lo que yo he vivido lo voy a colocar como si fuera. No sucede eso. Conducta agresiva como estilo personal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya, desde chico he sido un poco tosco, desde chiquito jugaba monstruo, jugaba esto. Siempre ha sido mi naturaleza. No es que he sido un niño tranquilo, me tocaba, me hacía burro. He tenido una facilidad. Y hay así, hay niños en sus propias casas ahora mismo, hijos que son mucho más tendientes al impulso y otros más casados, más callados, etc. No son iguales, y a pesar que han crecido en lo mismo. Entonces, puede ser que la conducta agresiva como estilo personal, como forma de vida, y ahí no solo profesionales, sino gente que es mucho más tendiente a la agresividad, no son malos, pero son más tendientes, pero ¿qué? Son los que responden más, etc. Esos son factores que puede llevar a que esta persona pueda haber. Situaciones de estrés. Ojo, recuerden eso. Las situaciones de estrés es un factor psicológico en las personas. Sí. Uno de los factores estresantes en este nuevo mundo es la economía. Cuando te llegas tan marcado, yo soy bien que mañana me cortan la luz y hoy día se acabó el gas. No siempre, seguramente usted, hay gente que pasa muchísimo. Está al borde del ojo y entonces un estrés y encima termina su golpea, que la señora de la empresa que no, etc. El estrés es un poco desesperante. Y si no tienes estabilidad emocional, psíquica, eso puede afectar. El estrés es muy recuerda, hay que identificar el estrés para poder valorar eso. Identificar el estrés para poder valorar lo que está sucediendo. Ok, violencia como compensación. Compenso cosas, el abandono, compenso el maltrato, la humillación que me hicieron a mí, estando yo con mi pareja. Entonces yo utilizo la típica de los hombres, ¿no? Yo tuve una enamorada que me dejó, me abandonó, se fue con mi mejor amigo y ahora yo no quiero permitir que tú hagas lo mismo. Entonces, yo trato de compensar lo que vivo agrediendo. ¿No? Aprendo eso y lo desarrollo. Autoestima. Aunque les parezca que hemos hablado miles de veces sobre esto, desde el primer grado nos han hablado sobre esto, que la autoestima es muy importante y hasta ahora seguimos teniendo ese problema. Bueno, ya somos como más adultos, ya no nos interesa, no es que tanto, ¿no? Pero ya tenemos suficiente que lo que nos digan bonito, pelado, de cómo. Yo creo que ya lo tomamos un poco, ya no tan serio, ¿no? Pero cuando uno es más joven, uno tiene 20, 25 años, 30 años, en los casos de violencia, como dice, Ricardo, no te quiero porque estás gorda, no te quiero porque ya no sirves, ya no haces esto, ya no haces esto, etcétera, etcétera. Es choca sobre la autoestima, sobre la forma en que te sientes. Y eso afecta muchísimo tus aspectos psicológicos. Obviamente, ¿quién se va a poner al frente sobre eso? Obviamente, si te dicen eso, tú comienzas a saltar lo más profundo, lo que dicen. Y tú comienzas. Entonces, ahí comienza, porque tienes más autoestima. Porque si te dicen, ya a estas alturas que nos digan eso,
manejar nuestra capacidad cuando tenemos un problema, comunicarnos con los demás. No, nos cuesta muchísimo esto. Parece fácil, pero no es así. ¿Ok? Tenemos dificultades en la comunicación. Nos cuesta hablar, sí. Esos somos temerosos, somos estos, somos lo otro, etc. Pero son algunos factores psicológicos que están presentes. ¿Y cuáles serán los factores psicopatológicos en los casos de violencia del hombre a la mujer? Y esto básicamente es para que puedan entenderlo los abogados también. Entenderlo en el sentido que el abuso del alcohol y de las drogas es un precipitante. Es una condición que lleva a exacerbar lo que vimos anteriormente, los factores psicológicos y los factores socioculturales. ¿Por qué? Y hay algo muy importante. La mayoría de hechos de violencia que vemos en nuestra país, no todos, la mayoría están incluidas de temas de alcohol y de drogas, de autores que estaban borrachos. No sé cómo le pegué, yo llegué a mi casa, está aquí, destruí toda mi casa, todas las ventanas, rompí el televisor y todo eso. El que estaba borracho, y mi mujer me empieza a decir, etc. Y el abuso de drogas es un factor psicológico que desencadena estos hechos de violencia. Ojo, pero no todos hacen eso, recuerda, no todo el que toma comienza a golpearse. No, hay gente que toma, ni se acuerda, se duerme. Tienen unas condiciones, no es propio. Por más que ellos consumen, no han visto entender a sus papás, se toman, se quedan dormidos hasta el día siguiente. Nosotros no. Los quienes se toman y son violentos. Yo tengo compañeros que suben a la mesa, gritan, se entran. Pero tienes una condición genética para hacerlo. ¿Bien? La otra son los celos excesivos. Obviamente los celos excesivos son fundamentales entenderlos hasta aquí. Bueno, dicen celos excesivos, no es esos celos normales. Los celos excesivos son, aparte del alcohol, son una de las manifestaciones de por qué se sostiene la violencia, de por qué se explica la violencia en muchas de las parejas. O sea, no saben cuántas parejas atendemos diariamente y cuántas parejas en el fondo tienen el origen de la violencia basada en los celos. Y celos excesivos. O sea, no son un celo normal, ¿no? Un celo normal o borracho, ¿qué pasa? No, ya. No, sino un celos excesivos. Llegar al punto que es capaz de agredir. ¿Verdad? O sea, el otro día tuve una relación con una jovencita de 25 años que es policía, que tiene su pareja que tiene 26 años. También, que son policías los dos. Están durmiendo juntos, en un departamento de primera alquilado, están durmiendo, y a las 1:30 suena su teléfono en la chica, oscuro, silencio, y él responde pensando, ¿quién es? Hola, ¿ya te puedo llamar? Y en medio del teléfono, equivocado, y se sigue durmiendo. Y el otro que escuchó, dijo, ¿quién? El policía. Entonces, se paró, ¿quién es? No sé quién será, si quieres llámalo, le dice el chico. Y dice, no, llama el primo, aquí nadie se equivoca, aquí nadie te llama porque sí, te llama así, no. Y comenzó a pensar, mira, llegó al punto, de un momento a otro, agarra su arma, saca su arma de la rastrilla, la cual está durmiendo, le abre la boca y pone la pistola aquí, ¿no? Y dice, ahora te mato, dime quién es. Puede ser tan brutal el escenario, por solo esto, pero no hay otra explicación en la vida. No nos la preguntan sobre eso, no hay una explicación. Tipo, claro, por celos, ¿quién es? ¿Quién me puede llamar? Eso no sucede. Estamos conviviendo ya casi 2 años, nunca nadie te ha llamado en ningún momento. Y le observa eso en el trabajo, que eso se aprende, eso se aprende.
que ese es colega, que ese es su colega, que ese es el otro, se cuentan, etcétera, etcétera, y eso va a terminar en un lugar general todo eso. Pero también, como vimos, hay factores económicos que generan eso. No a todos les sucede eso. Ya a nuestra edad sucede eso. Mañana lo hablamos, porque yo voy a seguir en ese momento hablamos, vemos, a nuestra edad ya no estamos allá. Pero en ese momento no, porque cuando uno es joven, sí se aventura en esas cosas. Sí se aventura. Ok, y las conductas obsesivas de dependencia emocional. Y de eso se hablaba mucho. La dependencia emocional existe, se da y es propio de personas que están, digamos, imbuidas de esto que llamamos, ¿no?, una dependencia emocional hacia alguien. Eso implica una búsqueda de afecto, una búsqueda de seguridad, una búsqueda de autoridad, una búsqueda de seguridad. Pero eso es verdad, eso tiene que ver, como vimos anteriormente, desde la infancia, como vimos aquí, desde la infancia. Desarrollar todo este proceso ha conllevado a esta persona una dependencia emocional. Aunque les parezca mentira, jóvenes, el que es más dependiente emocional es el varón que la mujer. Pero es más visible en la mujer que en el varón. Por eso es que nos podemos desprender de alguien, aunque la insultamos, la espadeamos, la menospreciamos, la rebajamos, igual vamos a salir fregando. Igual vamos a salir fregando. ¿Por qué? Pero si ya no me interesa, si ya no deseo estar con ella, ya le he hecho mil cosas porque es, etc. Pero aún así sigo. Pero aún así sigo. ¿Qué está pasando? No es algo dentro de mí. Eso no es saber, ¿no? Cuando pregunto, ¿no? Luego empezamos en conclusiones. La impulsividad e ira descontrolada. Sí, también es un factor inmediato. ¿Sí? Hay gente que es impulsiva, descontrolada. ¿Cómo? Yo he visto por niños y por eso empieza toda la violencia. La mujer está con su hijito y el niño pues es un poco travieso, va hasta jugando, se va contra la esquina de la pared y ¡pum! Chinchón grande y sangre. El tipo se para, se levanta de su cama y quiere decir, ¿por qué no le cuidas a mi hijo? Y ¡pum! Empieza el golpe, la patada, el niño y la violencia. El tipo es impulsivo. Y pasa media hora, se arrepiente de todo lo que ha hecho y le pide perdón llorando. Eso es un acto de impulsivo. Y llora y le pide perdón, no puedo volver a hacer esto, mira, me dejé llevar, el tipo está viendo su teléfono, que dice la mujer. Hizo lo que hizo. ¿Okay? Eso también existe y muchísimo en este tiempo. Sí. Hay algunas distorsiones cognitivas que debemos, también los abogados y los psicólogos deben entender en este caso de la dependencia. Sí, creo que hay una distorsión que pasa a todos los niños. Por eso es tan complejo entender a una víctima. Joder, por eso es tan complejo entender a una víctima, entender a una persona que sufre hechos de violencia, porque no entendemos todo lo que está detrás de eso. ¿Okay? Una de las más conocidas son aquellas ideas machistas sobre la inferioridad de la mujer, ¿verdad? Sobre que ellas no podrían hacerlo, que ellas no están en capacidad de hacerlo. Y hay algunas chicas que incluso dicen, mejor hazlo tú porque tú eres varón, etcétera, etcétera, ¿no? Suele poniéndose un poco menos. Pero eso es aprendido, ¿okay? Pero siguen siendo ideas. Mejor hazlo tú, mejor esto. Mejor tú sabes comprar la cerveza porque tú eres varón. Bueno, tiene sentido en un hecho de violencia, sí, ¿no? Pero estamos ligados a esa situación. La violencia como forma válida de solución de conflictos. Típico, dice, mira, si tanto te friega tu mujer, ¿qué
den una tanda, una más, no dos, una sí, y te recomiendo. Y he escuchado a madres decirle a sus hijos, abuelos decirle a sus hijos, ¿verdad? Den una tanda, una más, una, pero bien dada. Y vas a ver que de ahí no va a volver a suceder estos hechos. Pero eso es una distorsión. Y eso tenemos que entenderlo. Si no entendemos eso, que valorar víctimas de violencia nos cuesta muchísimo. Valoración inadecuada de la violencia. Lo que sucede con esta mujer. No, a mí no me quiso quemar. A mí no me quiso. Él quería perder su nota. O sea, valora la violencia de una manera diferente a este. Hay mujeres, no, a mí solamente me tiró una cachetada. No, nada más. No me ha querido insultar, pero no me ha querido hacer. Valora la violencia disminuyendo, haciéndola cada vez menos comprensible para los demás. Pero eso es lo que está aquí. Distorsión cognitiva sobre un hecho real. Que platoniza el hecho de violencia. Incluso los demás. Pero si solamente dan una cachetada. Ahora si te hubiera dejado como así me entiendo, yo mismo le pegaría. Pero a ti te da un par de cachetadas y nada más. O sea, no hagas problemas aquí. Dice el suegro, dice el hermano, dice, hasta tu propia mamá. Ya pasó, a veces hay que dejar que estas cosas sucedan. Pero no lo podemos pensar. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a ver algunas estrategias cognitivas utilizadas. O sea, cómo algunas estrategias distorsionadas de las víctimas de violencia pueden ser utilizadas para minimizar, para salir del problema de la violencia. Esas distorsiones que nos ayudan a salir del problema de la violencia. Una de ellas es negación u olvido. Una es la negación, no te lo pregunto, para salir de esto, para no seguir en el estrés, u olvidar, mejor me olvido, no me hagas eso, mejor me olvido, que me has sentado, que me has pegado, etcétera, etcétera. Y siempre lo vas a negar, lo vas a hacer. Minimización o justificación del problema. Ya hablamos de eso. Y lo otro, que es casi siempre recurrente. La atribución del problema de la violencia a la mujer. Típico. La atribución del problema a factores personales. Es que estaba estresado, es que estaba así, es que tú tienes culpa, ni es que me dejan esto, pero dinero, etcétera, etcétera. A factores externos, expresores externos. Perdón, el arrebato es una cuestión personal, el impulso. No me quiero llevar en ese momento, lo pensé, me nublé, y los factores externos son eso: no tener dinero, no tener dinero. Y son situaciones que no puedo controlar y que no puedo. Pero le atribuimos al problema externo. Sobre todo de la mujer. Porque comienza a decir en los factores externos que yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque no tenía dinero. Yo lo entiendo porque no tiene trabajo. Yo entiendo que se porta así, que esté mal, que agrega, que violenta a toda la familia, porque él desde pequeño ha sufrido, ha vivido tantas, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, son estrategias que utilizan las víctimas para enfrentar o minimizar el tema. Bien, pues. En todo acto de violencia, la violencia es más psicológica que física. ¿Ok? De eso lo vamos a hablar luego en otros cursos, cómo afecta el tema. Por eso es que nos hemos puesto de moda los psicólogos en el ámbito de la psicología forense y en el ámbito legal. ¿Por qué? Porque es más significativo la violencia psicológica que la violencia física en este proceso. Ojo,
Porque hay en la violencia mujer hacia hombre unas situaciones asimétricas en la relación de pareja. Cuando decimos asimétrica, es que no están en las mismas condiciones de entender y comprender el entorno social, la economía, la educación, etc. ¿Somos iguales o somos diferentes, hombres y mujeres? Sí, no. Somos diferentes, sí. Pero también somos iguales. Eso depende en qué. Eso depende de cómo vamos a utilizar esto de la simetría. Recuerden esto es muy fuerte. La violencia física es infrecuente, pero es muy intensa. ¿Ok? Cuando hemos valorado la violencia física nosotros en el entorno familiar, hemos visto que los menos representativos estadísticamente en casos de violencia son la física y las más recurrentes son las psicológicas. Recuerden eso. Bueno, ¿cuáles serán las características? Esto ya lo saben. Las características de la violencia contra la pareja en nuestro país. Esto lo vamos a hacer rápido, porque ya es se denuncia con escasa frecuencia la violencia contra la pareja. ¿Verdad? Eso es verdad. Aunque parezca increíble, a pesar que la tasa de incidencia de la violencia ha subido, se sigue manteniendo dentro del entorno familiar una, digamos, una incidencia oculta de violencia. Hasta ahora, no es que las personas denuncien todo lo que les sucede o todo lo que pasa. Ahora, no. Sigue habiendo mujeres que todavía no denuncian hechos de violencia. Y si no, fíjense en el entorno familiar de ustedes. Van a haber gente que sigue viviendo casos de violencia, los abuelitas, las abuelitas, las tías, las primas, que no son violencia física directa, aportes, imputadas y puñetes, pero sigue existiendo una violencia de discriminación, de humillación, de distanciamiento, de frustración por los demás. ¿La violencia es una conducta continuada en el tiempo? Sí. ¿Conducta con repercusiones en los hijos? También. ¿Okay? Sobre todo las repercusiones psicológicas, más que físicas. Ojo. Bueno, vamos a ver, esto ya es la complejidad de la violencia contra la mujer. A diferencia de los hombres, que la mayoría de las modalidades de atención a los hombres son solamente, básicamente, físicas, o por lo general físicas, en el caso de las mujeres, las modalidades son físicas, sexual, psicológica y ahora económica, directamente, ¿verdad? O sea, no solo la modalidad es asimétrica entre hombres y mujeres, ni cómo las agredimos a las mujeres y cómo agreden a los hombres, sino que hay diferentes modalidades para agredir a una mujer, que no sucede con el hombre. Por eso es la importancia de enfocar el tema y tratar de minimizar el tema de la violencia contra. Por eso. Y existen diversos grados de severidad de la violencia contra la mujer. Pues no es lo mismo, ¿no? Una cachetada, un insulto, que un intento de feminicidio. Siguen siendo violencia, pero son grados diferentes que hay que tener en consideración. Y sobre todo que hay diferentes consecuencias en estas zonas, ¿no? Hay consecuencias físicas en su salud física, hay consecuencias en su salud mental. ¿Ok? A lo que nosotros vemos básicamente es a la salud mental.
Ojo, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de bienestar mental, cognitivo. ¿Ok? En el sentido de que tenemos que estar en un parámetro normal que nos permite entender, comprender el mundo, adaptarnos al medio social y vivir más o menos en la armonía. Pero si no existe eso, tenemos consecuencias directas en nuestra salud mental. Y esta es la que debemos nosotros valorar cuando hacemos evaluaciones psicológicas forenses, y esto deben valorar los abogados cuando hablamos de la violencia. ¿Ok? Muy bien, avancemos. ¿Cuándo hay una mala relación de pareja? Porque esto es el origen del que hablaba el doctor Hernández y decía, ¿no? Todo empieza cuando hay una incomprensión en la pareja. Cuando hay ya no una adecuada comunicación. Cuando hay desavenencias en el campo de la violencia, en el campo de... Este es el origen, cómo se va a desarrollar, ¿no? Desaparición de fe. Hay un tema fundamental cuando hacemos evaluaciones psicológicas forenses. Y ese tema debe entender. Cuando se desarrolla una dinámica de violencia, usted sigue teniendo afecto, sigue queriendo, sigue amando a esta persona. Y ustedes van a escuchar a personas que tienen un nivel moral, la cristiana, sin un tiempo, le va a decir que sigo queriendo, pero no voy a estar con él porque me pega, me maltrata. Pero sigo queriendo, lo sigue amando. Hay otras personas que no, que te van a decir que no. ¿Ok? Cuando uno psicológicamente entiende que el problema de la violencia va a continuar y va a ser un factor predisponente importante en el sostenimiento y el mantenimiento de la violencia, cuando la persona te dice, yo lo sigo queriendo, porque es vulnerable. Porque va a ser vulnerable al acercamiento, a la presencia de la persona. Siempre. Porque sigue sosteniéndose el afecto dentro de esta persona. ¿Okay? Pero la desaparición del afecto también es algo muy importante. Porque va a permitir que si yo ya no tengo afecto en la persona, puedo dormir con él. Bueno, la mujer no está, pero el hombre sí. Un hombre puede dormir con una mujer que no siente afecto. Puede tener actividad sexual, etc. Ahora las mujeres también, ¿no? Pero no es tanto como el hombre. Un hombre sí puede tener actividad sexual sin estar enamorado, sin tener afecto. Pero la mujer todavía no está expandiendo eso, pero sí existen mujeres que pueden tener sin tener afecto. ¿Okay? Entonces, como no hay afecto, se va teniendo mala relación. ¿Por qué te molesta su olor, su forma de caminar, su forma de esto? Es que no hay afecto que sostenga eso. El afecto sostiene el amor, la forma como te vistes, la forma como duermes, la forma que... El afecto, de alguna manera, va apaciguando estos desencuentros. ¿Okay? Pero si no hay afecto, no soportas. De verdad, o sea, te va ayudando a no soportar estas cosas. Recuerda, ¿no? Cuando hay broncas más o menos esporádicas, cuando hay reacciones simétricas de sufrimiento, cuando los sufrimientos son, los dos sufren simétricamente, son iguales en su sufrimiento, va incrementándose esta mala relación de pareja, a que uno sufra más que el otro sufra. ¿Okay? Esto tiene que ver. Y obviamente, cuando existe el deseo de poner fin a la relación de pareja y no lo podemos hacer. ¿Cuántas parejas viven y siguen viviendo juntas, pero quisieran estar solos, separarse? Hay tantas mujeres que te dicen, yo
no sé qué hacer. Yo ya no quiero vivir con él, pero él viene, él sigue, y yo no sé cómo ir, no sé cómo decir a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que esto ya no va a pasar. No sé, son mis hijos, ella tiene el deseo, tiene las ganas de ya no vivir con él, pero no puede hacerlo. Y así, con esa actitud, uno tiene una mala relación de pareja. Sí, ya no quiero vivir con él, ya no quiero estar con él. Y así comienza una mala relación de pareja. Obviamente. Ok, veamos. Estas PPTs las vamos a enviar, ¿no? ¿Se preocupe? En la violencia psíquica, o sea, yendo directamente a la violencia psicológica ahora, vamos a ver unas conductas implicadas que son distintas. ¿Ok? La más común son las desvalorizaciones continuas o continuadas en el tiempo, ¿no? Que es típico, a veces los hombres no nos damos cuenta de esto. Las mujeres son más perceptivas, pero los hombres son distintos cuando desvalorizamos continuamente a una mujer. A veces es tan imperceptible en nosotros, pero a veces decimos, no, quédate tú. Y ¿sabes qué? Quiero hacer esto, mejor haz tú esto, o haz lo otro. Y no te queda eso, ¿por qué te pones la fuerza así? Mejor no te pongas esto, no te pongas lo otro. Pero con cariño lo decimos a veces, pero tratamos de minimizar las cosas de una manera que van haciendo que la mujer tenga otro tipo de pensamiento. La otra, las amenazas. Y a veces, ahora ya somos más firmes para amenazar, ¿no? Antes no eran más duros para amenazar a los hombres. Si te veo con alguien, me entero que me estás engañando y yo te juro que te mato. ¿Verdad? Era una amenaza directa, ¿no? Pero ahora no. Ahora somos tan sutiles, más sutiles de plantear esto de las amenazas como una pareja. ¿No? Si los hombres son más pendientes a eso. Las mujeres no tanto, pero no son tanto para nosotros. No digo que no los hay, sí los hay, pero no son tan